Bienvenidos, esto es De Camino, programa 249. Nuestra vertiente 2 es la que corresponde a ciencia y fe. Y seguramente recordamos que Carlos Marx decía que había que reemplazar la religión, que es como el opio del pueblo, había que reemplazarla por el sólido cimiento del conocimiento científico. De manera que el comunismo, como sistema político y social, se presenta como una versión científica para organizar el mundo. Pero hoy no vamos a hablar de Carlos Marx, de él ya hemos hablado antes. Hoy vamos a referirnos a alguien que quiso aplicar las ideas de Marx a una gigantesca nación. Estamos hablando de Mao Zedong, o como probablemente se pronuncia un poco mejor, Mao Zedong. Mao Zedong es aquel que transformó completamente a China de un régimen imperial a lo que conocemos hoy, pero en ese camino era indispensable la afirmación del ateísmo. Vamos a ver entonces en esta serie sobre ateos famosos a Mao Zedong. La figura de Mao Zedong, que también se dice, como hemos comentado, Mao Zedong, es controversial incluso para el pueblo chino. Hoy se reconoce abiertamente, también por las autoridades en el gobierno, que Mao Zedong cometió graves errores. Algunos de esos errores costaron la vida a mucha gente. Se dice que entre 40 y 80 millones de personas murieron durante su gobierno, su liderazgo en China. Como por otra parte, pudo adelantar grandes progresos en revolución industrial, en expectativa de vida, en alfabetización, Mao permanece, repito, como una figura controversial. Nosotros vamos a tratar de explicar en estos minutos la relación que él tiene con la religión y luego cómo esa relación se revierte en una especie de divinización o de deificación del mismo Mao. Efectivamente, observemos esta noticia publicada hace un tiempo, hace unos 5 años, en la agencia Asia News o Asia News. Mao Zedong, quien en vida trató de destruir las religiones, ahora es adorado como un dios. Pero es que esto es literal. Sobre todo en Hunan, su provincia de origen, suelen encontrarse templos budistas y taoístas donde se entrona la estatua del Gran Timonel. Este es el nombre con el que se le conoce afectuosamente por parte del pueblo. La estatua de Mao aparece revestida de paños amarillos, que es el color del emperador y el color del Buda, y a esa estatua se le presentan ofrendas de incienso, de fruta, de dinero en billetes, dinero falso, claro, tal como se hace con un dios o con el espíritu de un antepasado en la tradición del confucianismo. Es decir que la gran ironía, aquí tenemos una foto precisamente de ese culto. Ahí se puede ver la estatua de Mao y la gente presentándole ofrendas. La gran ironía es que este hombre, que vio la religión como un estorbo, pues al mismo tiempo aparece en este momento para por lo menos una parte de la población en esa provincia de Hunan, aparece como una especie de divinidad. Pero la historia es más compleja y todo comienza en la juventud de Mao y comienza con su fascinación por el marxismo en su versión leninista. El marxismo-leninismo lo conoció y lo admiró Mao, y lo conoció sobre todo por su labor de ayudante de biblioteca. Era de familia campesina, pero de intereses intelectuales, literarios, incluso artísticos, bastante profundos, muy arraigados en él. A partir de
de este contacto con el marxismo, Mao entra en el Partido Comunista Chino y empieza a ascender, pero también empieza a construir su propia versión de lo que tiene que ser el comunismo. La versión propia del comunismo, según Mao, no es la del mundo obrero, que era la propia de Marx. Recordemos que para Marx lo fundamental estaba en los obreros, la clase obrera. Pero la China de comienzos del siglo XX no tenía una clase industrial realmente firme, realmente consolidada. De modo que el mundo obrero no va a ser el camino de la revolución según Mao Zedong. En eso se distancia de Marx. Poco a poco, después de recibir apoyo sustancial en momentos claves, poco a poco Mao se va a separar también del modelo soviético. Mucho antes de la perestroika y mucho antes de la caída del muro de Berlín, Mao vio el modelo soviético como una especie de tren que empezaba a descarrilarse. En ese sentido, tuvo una intuición muy profunda y finalmente muy acertada. La relación de Mao con Joseph Stalin, es compleja, como tantas cosas en la vida de Mao, pero lo cierto es que él empieza a separarse de ese mundo soviético, de la perspectiva soviética, y quiere un comunismo que sea realmente, propiamente chino. Entonces se aparta de Marx, se aparta de Stalin, pero en cambio sí apoya y sí le parece importante el levantamiento de los campesinos. Es decir, y en esto se parece a las distintas versiones del marxismo, aprovechar el descontento de la gente, centrarse en el descontento de la gente, hablarle al corazón a los que se sienten oprimidos. Ese, que es el recurso de Mao en China, ha sido el recurso de los distintos modelos de marxismo que encontramos en el mundo, incluyendo los neomarxismos. Siempre la idea es ir a los descontentos, la idea es ir a los que se sienten oprimidos y presentarles un mensaje de esperanza a través de algo que se llama la revolución. Pero no se puede quedar todo en ideas, en discusiones y en academia. Hay que producir cambio. En eso también hay una semejanza con Marx. Marx decía, los filósofos se dedican a interpretar el mundo, hay que cambiarlo. Y por eso Mao es recordado también como un tremendo estratega militar. Aunque tiene capacidad teórica y de comprensión de ideas, el propósito de Mao en la vida no es producir ideas, sino producir cambios. Y los buscó a toda costa. Lo primero, obviamente, era hacerse con el poder. Y en ese sentido, la estrategia de Mao es la estrategia de desgastar al adversario. ¿Desgastarlo cómo? Por medio de la guerra de guerrillas. Será un modelo que luego se impondrá en muchos otros sitios como puerta de entrada para el comunismo, particularmente en Cuba o en Nicaragua. Mao es claro en el sentido de que habrá muerte y habrá mucha muerte. Su mirada a la muerte es completamente pragmática. He recordado en otras oportunidades cómo tenían que tomarse el ejército rojo, el ejército de Mao, tenía que tomarse una determinada población estratégica, pero estaba muy bien guardada por soldados del emperador. Además, los soldados tenían mucho mejor armamento, estaban mucho mejor equipados que el ejército de Mao. Lo que sí tenía Mao era mucha gente, mucha.
Y entonces la estrategia suya es, pues gastemos lo que podemos gastar, gastemos gente. Finalmente se tomaron la ciudad, pero con un número inmenso de pérdidas, pérdidas del lado del ejército de Mao. Miles y miles murieron. Alguno de los líderes cercanos a Mao le hace ver la cantidad de muertos. Y él comenta sobre esa cifra, cuántos murieron, le dan la cifra y él dice, bueno, esos los podemos hacer en una noche. El ser humano es un producto que se puede hacer. Y por eso Mao le dice sí a la brutalidad hacia afuera en el modo de atacar y de atacar a los enemigos de la revolución, de lo cual vamos a hablar en un momento, y también purificar al partido, purificar su propio ejército. Las purgas, método muy utilizado por Stalin, serán igualmente importantes para Mao. Purgas que implicaban miles de muertos, miles de torturados. Repito, la cifra total de fallecidos en tiempo de Mao llega fácilmente a los 80 millones. Mao quería un comunismo que pudiera funcionar con planes macro, los cuales le salieron muy mal. Él, sobre los años 50, promovió lo que se llamó el Gran Salto Adelante, que produjo millones de muertos, y luego la Revolución Cultural, que fue completamente opresiva a los que se oponían al régimen, pero ese es el modo, es decir, los planes macro hay que hacerlos a cualquier costo. Mao tiene claro que es necesario el afecto sin grietas del pueblo. Él necesita que el pueblo lo quiera. Y en la práctica lo que va a hacer Mao es reemplazar la religión, en ese caso la religión tradicional, el budismo, el taoísmo, el confucianismo, reemplazar esas religiones por el culto a él mismo. Él impuso finalmente el culto a él mismo a través de fotos, celebraciones, canciones, himnos, influencia en la educación. Él tenía que ser visto como el Salvador, como el fundador y como el líder de la República Popular China. Por lo tanto, no quedaba en China espacio para ningún otro relato o credo de salvación. Las otras religiones solo podían describirse como distracción. La religión distrae, la religión estorba, la religión debilita, la religión ataca la revolución. Y por eso la persecución contra la religión no va a darse en el plano teórico, tanto entrar a discutir que si Dios existe o no existe, sino más bien como una especie de necesidad de preservar, de proteger la revolución. Vamos a proteger la revolución. La revolución es lo mejor que le ha sucedido a este país. Los enemigos de la revolución tienen que ser controlados, bueno, primero espiados, o sea, hay que tener cadenas de espionaje, lo mismo que sucedió en Polonia, lo mismo que sucede y sucedió en Cuba. Los enemigos de la revolución tienen que ser espiados, tienen que ser controlados, limitados, torturados y eliminados. De manera que la muerte de los promotores de la religión, pues tiene que ver con esa gran causa que para Mao era lo único importante, es decir, la revolución. Debe tenerse en cuenta que el comunismo ha tenido su propia evolución y el marxismo también. Por eso en otros lugares hemos hablado de los neomarxismos. Mucho del movimiento antirracista y mucho del movimiento feminista y mucho del movimiento LGBT tienen que ver con versiones nuevas del marxismo. No es de extrañar entonces que la China de hoy, aunque se enorgullece de Mao Zedong, sin embargo, tiene también diferencias sustanciales con lo que propuso en su momento este líder que dio origen a la China que conocemos. Esto es De Camino, bocados de conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.